Mi hermana siempre estuvo enamorada de mi novio en la preparatoria, y como no podía tenerlo, se dedicó a destruir nuestra relación. Años después, cuando estaba a punto de comprometerse con el nuevo amor de su vida, me encargué de devolverle cada lágrima. Y la obligué a ver cómo su gran amor se enamoraba de mí. Hasta que la olvidara por completo. Desde que era niña, mi hermana menor se encargó de recordarme, aunque no lo dijera con palabras, que todo lo que yo tenía, ella lo deseaba. Y no era de esas que admiraban en silencio o expresaban cariño desde la distancia. No. Ella era de las que sonreía mientras te clavaba una espina bajo la piel. De las que se hacía la inocente para que los demás te miraran como la exagerada. Y por alguna maldita razón, siempre lograba que los adultos se pusieran de su lado. Mis padres, sobre todo. Si yo me quejaba, ellos decían que debía entenderla, que estaba buscando su lugar, que me quería mucho, aunque no lo supiera demostrar. Durante años cargué con ese discurso como si fuera mi cruz personal, como si fuera mi deber aceptar las humillaciones sutiles de una hermana que, en vez de quererme, parecía disfrutar cada vez que me hacía sentir pequeña. Pero todo cambió cuando conocí a Alex. Fue en segundo año de preparatoria. Yo tenía 17, él 18. No era el chico más popular del colegio, pero sí uno de los más respetados. Inteligente, tranquilo, con esa seguridad que no necesita gritar para hacerse notar. Nos conocimos en clase de historia, y conectamos casi de inmediato. Fue de esos vínculos que se construyen sin prisa, con conversaciones largas por teléfono, tardes enteras hablando en el estacionamiento del campus, y mensajes escritos a mano que todavía conservo en una caja en el closet. Con él sentí por primera vez que alguien me veía de verdad. Que no estaba en competencia con nadie, que podía ser yo sin estar a la defensiva todo el tiempo. Estuvimos juntos un año, y por un momento, creí que había encontrado algo real. Algo mío. Pero a ella no le gustaba que yo tuviera algo que no pudiera controlar. Y mucho menos si se trataba de amor. Al principio, pensé que eran ideas mías. Que me estaba volviendo paranoica. Porque claro, cuando uno crece siendo señalada como la conflictiva, empieza a cuestionarse incluso cuando tiene razón. Pero empecé a notar detalles. Gestos. Momentos. Cosas que al principio traté de ignorar. Como cuando ella se arreglaba más de lo normal solo porque iban a pasar por mí para llevarme a algún lugar con Alex. O cuando se reía exageradamente de sus chistes más estúpidos, incluso aquellos que ni siquiera eran graciosos. O cuando, en más de una ocasión, se ofreció a llevarle cosas que yo le había comprado, y luego terminaba quedándose hablando con él media hora en la sala, como si fueran amigos de toda la vida. Yo intentaba justificarla, convencerme de que estaba siendo injusta. Pero algo dentro de mí sabía que lo estaba haciendo a propósito. Que le gustaba ver cómo me tensaba, cómo mis ojos la seguían cada vez que se acercaba a él, cómo me sentía cada vez menos segura. Mi error fue no decir nada desde el principio. Aguanté. Por miedo a que me dijeran que estaba exagerando. Porque cada vez que insinuaba algo, mi madre me respondía con ese tono de superioridad pasiva que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Es tu hermana, no seas tan dura con ella. Y mi padre, que evitaba los conflictos como si fueran veneno, simplemente cambiaba de tema o me decía que no me lo tomara tan personal. Como si yo estuviera reclamando porque me habían quitado un caramelo y no porque me estaban saboteando la relación más importante que había tenido hasta ese momento. Las cosas con Alex empezaron a cambiar. No de golpe, no con una pelea, sino con ese tipo de distancia que uno siente antes de que se diga en voz alta. Empezó a contestar mis mensajes más tarde. A poner excusas para no salir. A estar físicamente presente pero emocionalmente ausente. Y mientras él se alejaba, ella se acercaba. Ya no disimulaba tanto. Se metía en medio de nuestras conversaciones, lo tocaba con familiaridad, le hablaba como si fueran confidentes. Y cuando yo la miraba con rabia, solo sonreía, como si disfrutara ver hasta dónde podía llegar sin que nadie la detuviera. Recuerdo especialmente una cena familiar. Mis padres habían preparado una comida para celebrar el cumpleaños de mi madre, y Alex fue invitado. Yo estaba nerviosa porque algo dentro de mí me decía que ese día iba a pasar algo. Y pasó. En cuanto llegó, ella corrió a abrazarlo antes que yo.
Se sentó a su lado. Le sirvió la bebida. Lo miraba con esa cara de niña que quiere impresionar a su profesor favorito. Yo aguanté lo que pude, pero cuando noté que le rozó el brazo por tercera vez y soltó una risa tonta justo después de que él contara una historia mía, exploté. Le dije frente a todos que se comportaba como una desesperada, que respetara mi relación, que no todo giraba en torno a ella. El silencio en la mesa fue inmediato. Nadie dijo nada por unos segundos, y luego, como era de esperarse, mi madre fue la primera en hablar. No tienes por qué hablarle así. Está siendo amable, nada más. Mi padre añadió que yo estaba malinterpretando todo, y que no podía reaccionar con tanta agresividad. Y Alex, en vez de apoyarme, solo dijo que debía calmarme, que me estaba comportando de forma demasiado emocional. Esa noche me encerré en mi cuarto a llorar. No por lo que me dijeron, sino por lo que entendí, estaba sola. Nadie iba a defenderme. Nadie iba a ver lo que yo veía. Y a las pocas semanas, Alex terminó conmigo. Sin escándalos, sin explicaciones. Solo dijo que ya no sentía lo mismo. Que necesitaba espacio. No mencionó a mi hermana, pero no hacía falta. Yo ya sabía. Después de eso, ella no empezó una relación con él. No formal, al menos. Pero se hicieron amigos. Se escribían, se veían de vez en cuando. Y cuando le reclamé a mi madre que no veía eso como una traición, me contestó lo que terminó de romperme. Tal vez es porque él se siente más cómodo con ella. Y eso no es culpa de nadie. Esa frase se quedó tatuada en mí. Me la repetí tantas veces que dejó de doler y se convirtió en gasolina. Desde ese día, supe que había perdido algo importante. Pero también supe que un día se lo iba a cobrar. Y que cuando ese día llegara, no iba a pedir permiso, ni iba a dar explicaciones. Solo iba a devolver cada puñalada. Una por una. Hasta dejarla sin aire. Actualización 1. Pasaron 9 años desde aquella ruptura que me dejó vacía, no solo por el final del noviazgo, sino por lo que implicó en términos de confianza, identidad y dignidad familiar. No solo había perdido a Alex, había perdido la certeza de que tenía un lugar respetado en mi propia casa. Y aunque el tiempo fue curando la herida en la superficie, el resentimiento no desapareció. Lo enterré, claro. Lo cubrí con trabajo, con estudios, con amistades nuevas, con ciudades nuevas. Me fui del estado al año siguiente de graduarme. Me matriculé en una universidad de Illinois con una beca parcial. Como no tenía a nadie allá, me concentré en crecer sola. Me volví eficiente, decidida, incluso un poco fría. Aprendí a elegir mis batallas y a no dar explicaciones por cada paso que daba. La rabia se convirtió en energía, y esa energía me llevó a cosas buenas. Me especialicé en marketing digital, luego empecé a trabajar con una agencia pequeña en Chicago, después pasé a una firma de consultoría. Y en cuestión de 5 años ya tenía mis propios clientes y trabajaba como freelance para marcas locales. Nada extraordinario, pero lo suficiente para tener independencia, un buen apartamento en un barrio tranquilo, y la paz que siempre se me negó en casa. De mi hermana, lo poco que sabía venía filtrado por mi madre. Nunca volvimos a tener una relación directa. Cada vez que llamaba a casa, si ella estaba en la habitación, prefería colgar antes que escuchar su voz. Mi madre, que seguía con esa tendencia a minimizar todo lo que involucraba a su hija favorita, solía decirme cosas como deberías perdonar, ya fue hace mucho, o ella te extraña pero no sabe cómo acercarse. Yo nunca respondía a esos comentarios. Y aunque una parte de mí entendía que guardar ese rencor no me hacía bien, otra parte se negaba a soltarlo. Porque nadie, absolutamente nadie, se disculpó. Nadie reconoció el daño que me hicieron. Y yo no iba a hacer el trabajo emocional por gente que ni siquiera se tomaba la molestia de aceptar su parte. Fue en una de esas etapas en que creía haber cerrado el ciclo que recibí una invitación para un evento de networking en Austin. Yo solía rechazar esas cosas, pero una colega de otro estado me insistió para asistir porque una empresa importante estaba buscando contratar a alguien para lanzar una nueva marca. Acepté más por presión que por entusiasmo, y viajé una semana antes para relajarme y tomarme unos días sola. No sabía que ese viaje sería el principio de lo que terminaría siendo la pieza que me faltaba para cerrar y reabrir
el capítulo más largo de mi vida. La noche de la cena de clausura del evento, nos sentaron en mesas organizadas por especialidad, pero también con cierto grado de aleatoriedad para fomentar conexiones nuevas. En mi mesa, además de otros creativos y diseñadores, estaba un tipo que me pareció vagamente familiar al principio, pero que no logré ubicar hasta que alguien se refirió a él por su nombre completo, Nathan Gallagher. Apenas escuché el apellido, recordé lo que mi madre había mencionado hacía meses. Tu hermana está saliendo con un tal Nathan Gallagher, parece que esta vez sí va en serio, ya hablan de casarse. Fue como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría en la espalda. No porque me interesara, sino por lo inesperado del cruce. Nathan no era solo atractivo. Era de esos hombres que tienen presencia, de esos que saben hablar sin sonar pretenciosos, que escuchan sin interrumpir, que sonríen sin parecer forzados. Tenía un porte elegante sin exagerar, y aunque yo no iba con intención de coquetear ni mucho menos, debo admitir que me impresionó más de lo que quise mostrar. Cuando me preguntó mi nombre, y le dije mi apellido, se quedó pensativo un segundo. Luego sonrió y preguntó, con tono genuino, ¿eres hermana de Claire? Yo asentí sin mucha emoción, como quien confirma que sí, que efectivamente conoce el clima del día anterior, pero no le interesa comentarlo. Él se emocionó al instante, dijo que qué coincidencia, que llevaba saliendo con Claire casi un año, que le parecía increíble conocer a alguien de su familia en un contexto tan distinto. Me dijo que justo esa semana había estado mirando anillos porque planeaba pedirle matrimonio pronto. Que creía haber encontrado por fin a alguien con quien compartir su vida. Y mientras él hablaba, yo solo lo miraba y asentía, con una sonrisa cortés que disimulaba muy bien la ola de pensamientos que me empezaban a atropellar por dentro. Durante el resto de la cena, hablamos de todo menos de Claire. Hablamos de campañas exitosas, de errores que nos enseñaron más que las victorias, de lo difícil que era equilibrar la ambición profesional con la vida personal. Él tenía una manera muy particular de observar, no miraba por encima del hombro, pero tampoco se dejaba intimidar. Y cuando se despidió al final de la velada, me dijo que le encantaría seguir conversando sobre lo que estábamos planeando para la línea de productos de su empresa. Me pidió mi número, y no dudé en dárselo. No por trabajo. No por casualidad. Sino porque algo en mí reconoció, de inmediato, la oportunidad que acababa de aparecerse. Una oportunidad que no tenía que buscar, pero que ahora que se había presentado, no pensaba ignorar. Salí de ese salón con una mezcla de calma y electricidad. Como si por primera vez, después de tantos años, las piezas empezaran a alinearse a mi favor sin necesidad de empujarlas. No tenía un plan aún. No sabía si iba a tomarlo como cliente, como contacto, o como algo más. Lo único que sabía era que había llegado mi momento. Que después de tanto tiempo sintiéndome desplazada, olvidada, invisible, finalmente tenía algo que a ella sí le importaba. Y esta vez, no pensaba soltarlo. Actualización 2. Pasaron 3 semanas después de esa cena en Austin antes de que Nathan me escribiera de nuevo. No fue un mensaje cualquiera, tampoco uno casual, y eso me llamó la atención. Fue directo, claro y muy profesional. Me explicó que había estado pensando en lo que mencioné aquella noche sobre campañas con enfoque emocional, que su equipo estaba por lanzar una nueva línea de productos ecológicos, y que necesitaba a alguien con experiencia real para manejar el contenido desde cero. Me pidió una llamada para discutirlo. Acepté, y aunque en el fondo sabía que el trabajo era solo un puente, lo tomé con la misma seriedad que cualquier otro cliente. No porque quisiera demostrar algo, sino porque yo no jugaba a medias. La llamada duró poco más de 1 hora. Hablamos del proyecto, de los valores que querían comunicar, del presupuesto, del cronograma. Pero hubo algo más. Esa especie de tono suave con el que él se refería a las cosas, como si cada palabra llevara un peso medido pero honesto. Me preguntó cómo había terminado en marketing, le conté un poco de mi historia sin entrar en los detalles familiares, y cuando él mencionó a Claire, mi hermana, lo hizo con una simpleza que no encajaba del todo con lo que yo recordaba de su estilo dramático. Dijo que ella estaba emocionada con la idea del compromiso, pero también algo estresada, que había estado algo sensible últimamente. No quise indagar. Solo dije que sí, que Claire siempre había sido muy pasional. Él rió levemente,
como si entendiera exactamente a lo que me refería pero no pudiera decirlo en voz alta. Las siguientes 2 semanas fueron un vaivén de correos, documentos, ideas de campaña. Yo le mandaba borradores de eslogans y conceptos visuales. Él me devolvía notas detalladas y siempre encontraba un motivo para preguntarme algo más. A veces ni siquiera relacionado con el trabajo. Que si alguna vez había considerado abrir una agencia propia. Que cómo lograba organizarme trabajando freelance. Que si alguna vez pensaba volver a Texas. Preguntas disfrazadas de curiosidad profesional, pero que se escapaban lo justo del tono formal. Empezaron los mensajes de noche, a veces después de las 10, con frases como acabo de pensar en esto y quería saber tu opinión antes de dormir. Yo contestaba sin urgencia, sin mostrar demasiada calidez, pero sin frialdad. Y eso lo enganchaba más. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que Nathan estaba confundido. No conmigo. Consigo mismo. Y no por culpa mía, sino porque su relación con Claire, la que supuestamente era el amor de su vida, tenía grietas que ya existían mucho antes de que yo apareciera en el radar. Él empezaba a abrirme puertas emocionales que no se abren con una desconocida. Me contaba cosas que no necesitaba contarme, como que últimamente sentía que Claire lo forzaba a tomar decisiones, que lo presionaba con indirectas sobre la boda, que a veces se sentía culpable de no estar más emocionado. Yo solo escuchaba. O leía, mejor dicho. Le daba espacio. No lo aconsejaba, no lo corregía. Simplemente dejaba que hablara. Y él hablaba. Una tarde, me invitó a acompañarlo a una charla que iba a dar en Houston sobre emprendimientos sostenibles. Era una ponencia técnica, nada especial, pero según él, quería que viera cómo trabajaba con su equipo y de paso aprovecháramos para hablar en persona sobre un enfoque de redes sociales que aún no estaba claro. Le dije que iba a estar complicada de tiempo, que justo esa semana tenía entregas importantes, pero le prometí que haría lo posible. No le confirmé nada. Sin embargo, al final sí fui. Me tomé un vuelo temprano, llegué directo al evento, me senté al fondo del auditorio con un café en la mano, y esperé. Lo vi hablar con seguridad, con claridad. Era bueno en lo que hacía, se notaba. Pero también lo noté nervioso. Como si supiera que estaba ahí. Como si esperara encontrarme. Cuando terminó, se mezcló entre el público y notó mi presencia casi de inmediato. Se acercó sin ocultar su sorpresa. Me dijo, con una sonrisa que no fue cortés sino sincera, que no esperaba que hubiera venido. Le respondí que tampoco estaba segura de venir, pero que me dio curiosidad. Me ofreció salir a tomar algo. Fuimos a un bar pequeño, discreto, de esos donde la gente va a conversar, no a gritar con música de fondo. Allí fue donde dijo la primera frase que rompió la línea profesional de forma definitiva. No lo dijo como una confesión ni como una provocación. Lo dijo como quien ya no puede callarse. Mientras sostenía su vaso de whisky con una mano, me miró directo y dijo, no sé qué estoy haciendo, pero me siento más yo cuando hablo contigo que cuando hablo con Claire. No supe qué contestar de inmediato. Tomé un trago, respiré, y le dije que no iba a opinar sobre su relación. Que si me buscaba como amiga, estaba bien, pero que yo no iba a ser una excusa para que él huyera de sus responsabilidades. Él asintió. Dijo que lo entendía. Que eso era justamente lo que le gustaba de mí. Que no necesitaba cuidarme de mis palabras, porque no jugaba a manipular. Cuando regresé esa noche al hotel, supe que ya no era solo una posibilidad. Era un hecho. Estaba enamorándose. Tal vez no de mí, tal vez solo de la versión de sí mismo que creía ver reflejada en mí. Pero en cualquier caso, Claire ya no era la única en su mundo. Y eso, por sí solo, ya era una pequeña victoria. Porque aunque aún no había hecho nada intencional, aunque mi papel hasta ese momento había sido pasivo, sabía que en esa relación, la balanza estaba inclinándose. Y yo estaba lista para hacer que cayera del todo. No por amor. No por Nathan. Sino por todo lo que me hizo vivir ella. Porque cuando alguien se dedica a arruinar tu felicidad, no basta con olvidarlo. A veces, el verdadero cierre viene cuando se lo devuelves, con intereses. Actualización 3. Pasó poco más de un mes desde aquella noche en Houston cuando mi hermana,
después de años de silencio intermitente y distancias convenientes, volvió a escribirme. No fue un mensaje cálido ni tampoco una declaración directa, sino un saludo disfrazado de cortesía incómoda, como cuando alguien siente que debe tender un puente pero no sabe si será recibida con una piedra. Me escribió por WhatsApp con un escueto ¿cómo vas? Hace rato no hablamos. Me quedé mirando la pantalla, con esa sensación que uno tiene cuando alguien que sabe perfectamente el daño que causó finge que nunca ocurrió nada. La ignoré el primer día. Y el segundo. Pero al tercero volvió a insistir, esta vez con un tono apenas un poco más inquisitivo. Me enteré por mamá que estuviste en Houston. Qué casualidad, Nathan también estuvo allá por trabajo. No me sorprendió. Ya estaba claro que las piezas comenzaban a moverse. Que ella estaba empezando a percibir algo. Y cuando mi hermana empezaba a sentir que perdía el control de algo que consideraba suyo, su tono cambiaba. Pasaba de la indiferencia arrogante a la dulzura calculada. De la superioridad fría al disfraz de vulnerabilidad. Aquel mensaje no venía de una hermana que quería reconectar. Venía de una mujer que olía el desastre, que sentía que algo se le estaba yendo de las manos, y que buscaba desesperadamente cualquier señal de certeza. Le contesté con calma. Nada revelador. Le dije que sí, que estuve en un evento de marketing, que todo bien, que había sido una buena experiencia. No mencioné a Nathan. No porque me preocupara su reacción, sino porque sabía que lo que no se dice a veces grita más que cualquier declaración. Durante las semanas siguientes, los mensajes fueron más frecuentes. No todos los días, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no era casualidad. Me enviaba memes, frases sin contexto, incluso una vez una foto de cuando éramos niñas con la leyenda a veces extraño esos días. Me reí por dentro. No porque tuviera algo de gracioso, sino porque su intento de manipulación era tan torpe, tan fuera de lugar, que más que molestarme me resultaba patético. Mientras tanto, Nathan y yo seguíamos en contacto constante. Ya no hablábamos solo de trabajo, aunque la fachada profesional seguía presente para justificar llamadas y mensajes a cualquier hora. Había empezado a invitarme a almorzar, a reuniones informales que no necesitaban ser presenciales, pero que él insistía en tener en persona. Y aunque todavía no pasaba nada físico entre nosotros, el vínculo era innegable. Un día, después de una de esas comidas donde ambos nos quedábamos hablando más de lo necesario, Nathan me preguntó si yo alguna vez había sentido que alguien te quería por quien realmente eres. No por la idea que se habían hecho de ti. Me lo dijo con los codos apoyados en la mesa, sin mirar su celular, con esa expresión seria de quien está preguntando algo que no espera que se responda con ligereza. Le contesté que sí, que lo había sentido. Pero que no muchas veces. Que la mayoría de las personas no escuchan, solo esperan su turno para hablar. Él asintió, en silencio, y luego cambió de tema. Pero su cara lo decía todo. Claire nunca lo había escuchado. Claire lo moldeaba. Le exigía ser una versión estéticamente perfecta, funcional, socialmente deseable. Pero nunca lo dejaba simplemente ser. Días después, mi madre me llamó. Lo cual era inusual, porque normalmente escribía primero. Me dijo que Claire estaba algo alterada, que la notaba ansiosa, que discutía con Nathan más seguido. Según ella, Claire no paraba de revisar su teléfono, de buscar excusas para llamarlo a cualquier hora, de planear cosas sin consultarle y luego reprocharle si él no reaccionaba con la emoción que ella esperaba. Mi madre, que usualmente minimizaba todo, esta vez se atrevió a decir algo que me sorprendió. No sé qué está pasando, pero tu hermana parece asustada. Como si tuviera miedo de perderlo. Yo solo respondí que a veces el miedo es un síntoma, no una causa. No dije más. No hacía falta. Lo cierto era que ya no necesitaba empujar nada. Todo estaba cayendo por su propio peso. Nathan se alejaba cada vez más de ella, sin necesidad de que yo hiciera movimientos estratégicos. Lo veía en sus mensajes, en su forma de hablar, en las pausas largas que dejaba cuando mencionaba su relación. Empezó a decir cosas como creo que estoy en una etapa rara, no sé si estoy preparado para el compromiso, a veces siento que me equivoqué de camino. Yo no lo consolaba. No lo empujaba. Solo estaba ahí, escuchando,
como si me hubiese convertido en el espejo donde él finalmente podía mirarse sin deformaciones. Y mientras tanto, Claire se hundía más en su propia paranoia. Empezó a mandarme mensajes más directos. ¿Te estás viendo con Nathan? ¿Trabajas todavía con él? ¿Te parece normal que mi novio te escriba de noche? No le contesté. La dejé con el vacío. Porque a veces, el silencio hiere más que una confesión. Ella ya lo sabía. No necesitaba que yo se lo confirmara. Lo presentía en cada gesto de él, en cada momento que no podía controlar. Estaba viendo cómo, poco a poco, alguien que creía tener asegurado se le escurría entre los dedos. Y yo, por primera vez en años, no era la que se desmoronaba. Era la que observaba. Era la que tenía el poder. Una tarde, Nathan me mandó un mensaje que marcó el punto de quiebre. No tenía adornos ni vueltas, hoy cancelé el anillo. No voy a casarme. Me quedé mirando esas palabras durante minutos. No por sorpresa, sino porque significaban el cierre de una etapa. El momento exacto en el que Claire perdía. En el que, sin necesidad de gritar, de vengarme con escándalos o exponerla públicamente, lograba que la vida se lo cobrara. Y yo no moví un solo dedo para detenerlo. Porque a veces, la mejor forma de venganza es simplemente dejar que la verdad haga su trabajo. Y esta vez, la verdad estaba de mi lado. Actualización 4. Habían pasado 2 meses desde aquel mensaje de Nathan. El que decía, sin más, que había cancelado el anillo. Y desde entonces, el silencio entre mi hermana y yo se convirtió en una tensión flotante, casi tangible, como esas corrientes de aire que te rozan pero no se ven, que anuncian tormenta aunque todavía no llueva. No me escribió de inmediato. Ni al día siguiente. Ni siquiera durante la semana que siguió. Y eso, viniendo de ella, que se aferraba con uñas y dientes a lo que consideraba suyo, era una señal inequívoca de que algo dentro de su mundo estaba colapsando. La siguiente vez que su nombre apareció en mi teléfono fue una llamada. Sábado por la mañana. Número conocido, pero voz rota. No respondió con su habitual tono teatral ni con la arrogancia que solía envolver sus palabras. Me habló como alguien que había tragado tierra. Como alguien que se acababa de dar cuenta de que no tenía el control de nada. Me preguntó si podía hablar conmigo. No me pidió permiso, simplemente lo dijo. Como si asumiera que yo debía escucharla. Y aunque cada parte de mí gritaba que le colgara, que no merecía ni un minuto más de mi tiempo, contesté con la misma voz neutral que usaba para hablar con clientes difíciles. Me dijo, sin introducciones, que Nathan había terminado con ella. Que lo había hecho de forma repentina y sin motivos claros. Que ella pensaba que todo iba bien, que incluso ya tenía organizada una cena con amigos para anunciar el compromiso, que había hablado con la madre de él para preguntarle por joyerías, que ya tenía el vestido visualizado. Pero que él, sin previo aviso, sin discusión ni pelea reciente, le había dicho que no podía seguir. Que no estaba listo. Que no era justo seguir prometiendo algo que no iba a cumplir. Yo no dije nada durante los primeros minutos. La dejé hablar. Desahogarse. Tratar de construir una narrativa donde ella era la víctima de una decepción inexplicable. Pero lo que me llamó la atención no fue su tristeza. Fue la forma en que evitaba mencionar lo obvio. Evitaba decir mi nombre. No se atrevía a preguntarme si yo tenía algo que ver. Pero se le notaba. Lo llevaba cargando en la garganta, como una piedra que no podía tragar. Me hablaba entre sollozos que no sabía si eran reales o ensayados. Y en un punto, soltó la frase que, aunque intentó sonar inocente, era puro veneno. A veces siento que él se volvió alguien distinto después de conocer a cierta gente. Su cierta gente era yo, pero no se atrevió a decirlo. No podía. Porque decirlo en voz alta era admitir que había perdido. Que yo, la hermana invisible, tóxica, difícil, me había convertido en la razón por la cual su historia perfecta se había derrumbado. Le dije lo mínimo. Que sentía que estuviera pasando por eso. Que a veces las cosas no salen como uno espera. Que no tenía idea de por qué Nathan había tomado esa decisión, pero que era mejor enterarse ahora y no después de casarse. Y aunque mis palabras eran mesuradas,
por dentro, cada sílaba era una estocada. No de venganza cruel, sino de justicia silenciosa. Porque ella, la misma que me hizo sentir que valía menos, que me ridiculizó, que se metió deliberadamente entre mi relación en la adolescencia, ahora estaba saboreando el mismo sabor amargo que me hizo tragar años atrás. Y lo mejor de todo, no podía culparme. No sin quedar como la loca. No sin admitir que lo había presentido desde el principio y decidió ignorarlo. Nathan, mientras tanto, no mencionaba a Claire. Era como si no existiera en nuestras conversaciones. No porque quisiera evitar el tema, sino porque había pasado a ser irrelevante. Ahora hablábamos de nosotros. De nuestras ideas, de nuestras rutinas, de nuestros planes para los próximos meses. Empezó a visitarme en Chicago con más frecuencia. Al principio por trabajo, según él. Pero después ya ni se molestó en fingir. Me decía que necesitaba un descanso, que allá se sentía asfixiado, que conmigo no sentía la obligación de ser perfecto. Dormía en mi departamento. Cocinábamos juntos. Veíamos películas que no terminábamos porque nos quedábamos hablando hasta tarde. Todavía no usábamos etiquetas. No éramos pareja. Pero lo que había entre nosotros ya se movía en esa dirección. Y a mí me bastaba con eso. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca de mi edificio, me tomó la mano por encima de la mesa, como si fuera lo más natural del mundo. No con ansiedad ni con deseo, sino con ternura. Me dijo que no sabía cómo se había permitido tardar tanto en entender que lo que tenía con Claire era una pantalla. Un ideal. Una relación que solo funcionaba si ambos actuaban como una versión artificial de sí mismos. Dijo que a veces uno necesita tropezar con algo auténtico para darse cuenta de lo que había estado tolerando. Y luego, sin rodeos, me preguntó si yo alguna vez había querido a alguien al punto de traicionar mi instinto. Le respondí que sí. Que una vez quise tanto a alguien que toleré ver cómo mi propia hermana se lo robaba de a poco frente a todos, sin que nadie dijera nada. Él se quedó en silencio, mordiéndose la lengua. No hizo preguntas. Solo sostuvo mi mano más fuerte. Y en ese momento, supe que no necesitaba decir más. Esa fue la noche en que confirmé que todo lo que había hecho, cada decisión, cada omisión, cada palabra calculada, había valido la pena. Porque no era solo haberlo conquistado. No era sobre ganarle a Claire. Era sobre ver, por primera vez, cómo la vida misma se encargaba de poner las piezas en su lugar. Como las personas finalmente mostraban sus verdaderos colores sin que yo tuviera que señalarlos. Claire se quedó sola. Con su vestido imaginado. Con su anuncio de compromiso que nunca ocurrió. Con su ego roto. Y yo, no tuve que empujarla. Solo me mantuve firme. Esperé. Y le mostré, sin palabras, que esta vez no era yo la que iba a suplicar, ni a explicar, ni a pedir perdón por incomodar. Esta vez, era ella la que lloraba. Y lo hacía con razón. Porque sabía, en el fondo, que había perdido algo que nunca supo cuidar. Actualización final. Pasaron 6 meses desde que Claire y Nathan se separaron oficialmente, y en ese tiempo, el silencio entre nosotras dejó de ser tenso para convertirse en una especie de vacío hueco. Como esas casas abandonadas que nadie se atreve a demoler pero que tampoco se atreven a habitar. No volvió a escribirme. No volvió a llamarme. Tampoco se apareció en casa de mis padres durante las videollamadas de cumpleaños ni en las festividades donde solía robar protagonismo con sus grandes historias o sus atuendos meticulosamente elegidos para ser el centro de todas las miradas. Mi madre lo justificaba diciendo que estaba pasando por una etapa, que había decidido concentrarse en sí misma, que necesitaba espacio. Pero yo sabía la verdad. Claire no estaba tomándose un descanso. Claire se estaba escondiendo. Porque cuando una persona ha construido su autoestima en base a la imagen que proyecta, a los logros, al novio exitoso, a la boda soñada, y de pronto todo eso se desmorona frente a los mismos testigos que antes aplaudían. Lo único que queda es la vergüenza. Mientras tanto, mi vida con Nathan había evolucionado. Ya no se trataba de cenas ocasionales ni de mensajes nocturnos disfrazados de trabajo. Nos veíamos con frecuencia, pasábamos fines de semana juntos,
conocía su rutina, su apartamento, sus manías. Él también conocía las mías. No éramos una pareja formal porque, en el fondo, ambos sabíamos que nuestra historia no había comenzado desde el lugar más limpio. Había una sombra detrás. Una historia compartida con mi hermana que, aunque nunca se nombrara, siempre flotaba cerca. Pero eso no nos detenía. Nos hacía más cuidadosos, tal vez. Más conscientes. Nathan no me prometía amor eterno, ni yo le exigía definiciones. Nos bastaba con estar. Con que las conversaciones fueran sinceras, con que el silencio no incomodara, con que el respeto no se negociara. Y eso, para mí, ya era más de lo que había conocido en mis relaciones anteriores. Fue él quien propuso asistir a la boda de un primo suyo en Dallas. Yo dudé en aceptar. No porque me incomodara el evento, sino porque sabía, por mi madre, que Claire también asistiría. Lo supe semanas antes, cuando ella, en uno de sus intentos por fingir que todo estaba bien, había publicado una historia en redes probándose vestidos con una amiga en lo que parecía ser una boutique cara, acompañada de una frase pasivo-agresiva sobre nuevos comienzos. Lo curioso fue que eligió el mismo color de vestido que una vez me había visto usar y que había elogiado con una envidia apenas contenida. Yo lo recordaba perfectamente porque era un vestido que me regaló mi madre, de satén liso, con un corte limpio, elegante y provocador a la vez, que Claire siempre quiso tomar prestado pero que yo jamás le permití usar. Así que cuando Nathan me dijo que le encantaría que lo acompañara, supe exactamente qué iba a ponerme. No para hacer una escena. No para provocar. Sino porque había algo profundamente justo en que ella me viera usando aquello que siempre quiso, caminando de la mano de alguien que también creyó haber asegurado. Y esta vez, no porque yo le quitara nada, sino porque ella misma lo había perdido. La boda fue en un salón amplio, lleno de gente de clase media alta, con esos toques pretenciosos que intentan parecer naturales, copas de vidrio esmerilado, arreglos florales sobredimensionados, música suave en vivo. Desde que entramos, sentí algunas miradas. No era famosa ni mucho menos, pero Nathan sí lo era dentro de su círculo. Y muchas personas sabían que había estado a punto de casarse con la hermana de esta mujer que lo acompaña ahora. El murmullo estaba ahí. Pero nadie lo decía en voz alta. Esa es la diferencia entre un escándalo y una lección. El primero se grita, el segundo se comenta en susurros. Cuando la vi, supe que me había visto primero. Estaba parada junto a la barra de bebidas, con una copa medio vacía y un vestido que claramente había escogido con la esperanza de que Nathan reaccionara. Pero él ni la miró. La saludó desde lejos con una leve inclinación de cabeza y volvió a concentrarse en mí, como si fuera un asistente más, una prima lejana, alguien irrelevante en el paisaje. Esa indiferencia fue su castigo más cruel. Porque Claire no era de las que necesitaban atención constante, era peor, era de las que necesitaban validación específica. De las que necesitaban saber que todavía podían hacerte temblar un poco, que su presencia incomodaba, que su sombra te alcanzaba. Pero esta vez no. Esta vez ella era un fantasma en su propio cuento. Durante la cena, Nathan se alejó un momento para hablar con unos socios. Y fue ahí cuando Claire se acercó. No con agresividad. Tampoco con un intento de reconciliación. Fue más como una última súplica disfrazada de conversación casual. Me dijo que me veía bien, con ese tono que usaba cuando quería que le dijeras lo mismo. Yo no le respondí el cumplido. Solo la observé. Tenía la cara tensa, el cuello rígido, y las manos sosteniendo su copa con demasiada fuerza. Me preguntó cómo estaba. Le dije que tranquila. Me preguntó si todavía trabajaba como freelance. Le dije que sí, que me iba bien. Hizo una pausa, y luego, con la voz más baja, casi como un susurro cargado de veneno, dijo, «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?» Esa fue su forma de pedir explicación. De exigirme una confesión que pudiera justificar su caída. De querer una respuesta que la salvara de admitir que todo fue culpa suya. Yo solo la miré. No respondí. No le di el gusto. Solo le sostuve la mirada durante unos segundos, sin rencor, sin rabia, sin superioridad. Solo con la certeza de quien ya no tiene que defenderse. Y en ese silencio,
Ella lo entendió todo. Que no había marcha atrás. Que no habría redención. Que, por primera vez en su vida, el daño no se podía borrar con lágrimas ni disfrazar con maquillaje. Cuando Nathan volvió y me abrazó por detrás sin siquiera notar que ella estaba cerca, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No euforia, no venganza explosiva. Paz. Porque había cerrado el círculo sin destruirme en el proceso. Porque no hice escándalo, no publiqué indirectas, no me rebajé a sus niveles. Solo esperé mi momento. Y cuando llegó, lo viví con dignidad. Meses después, Nathan y yo decidimos separarnos. No porque algo saliera mal, sino porque sabíamos que lo nuestro había sido circunstancial. Él necesitaba reconstruirse, y yo necesitaba soltarlo antes de que esa relación se volviera una extensión de mi herida. Pero no hubo dolor. No hubo reclamos. Solo una despedida honesta entre dos personas que se acompañaron en un tramo difícil de su vida. Claire nunca se repuso del todo. Sigue viviendo en la misma ciudad, trabajando en el mismo lugar, y ocasionalmente sube fotos en eventos donde finge una felicidad que ya no convence ni a sus seguidores más leales. A veces alguien me pregunta por ella, y solo respondo que hace mucho no hablamos. No porque sea mentira, sino porque es irrelevante. Porque después de todo, ya no tiene poder sobre mí. Me quitó algo que amaba, sí. Pero al final, yo le quité todo aquello que usaba para sentirse superior. Y eso, a diferencia del amor, no se reemplaza tan fácilmente.